No sé si es que Profe, disculpe, pero no se escucha. Ah, ya. A ver, ¿ahora sí? ahí Ahora sí se sí. lo escucha. Ah, Buenas, estaba mal puesto el micrófono. Gracias, Paulo. Entonces, les digo bienvenidos a todos de nuevo, porque a todos los había saludado. Ya, bueno, chiquillos, vamos a partir con el módulo 2 de legislación comercial, que tiene que ver con las sociedades, ¿ya? Igual vamos a conversar un poquito de lo que hablamos ayer. Yo creo que les quedó como claro lo que hablamos del concepto de empresa, la clasificación que hay, también lo que hablamos súper importante, que es lo que era la misión y la visión de una empresa para llegar a los objetivos, y también nos conversamos sobre lo que eran las empresas públicas y las empresas privadas, ¿ya? Y las semipúblicas y semiprivadas cuando están unidas. Creo que si hay alguien que tiene alguna duda de lo que conversamos ayer. Hola María, bienvenida. de mi parte, no, creo que está bien claro. Hola. Hola, ya, entonces, como no tenemos dudas, vamos a empezar con lo que son las sociedades. Ayer, cuando conversamos, hablamos sobre, bueno, de crear una empresa, que yo quiero, qué es lo que una empresa, en qué mercado se puede crear, dónde puede, si una empresa es sector primario, secundario, terciario, cuál es la misión, cuál es la visión, pero lo importante también es ahora pensar qué tipo de empresa voy a hacer, ¿ya? Y para eso vamos a ver, les voy a compartir el PPT que está en el aula virtual, que ustedes lo pueden leer después, que tiene que ver con las sociedades. Y en Chile, vamos a partir, lo que pasa en Chile, nosotros tenemos 6 tipos de sociedades, ¿ya? Que son las que más se utilizan. Pero de las 6, la verdad que hay 4, que se las voy a nombrar, que es la sociedad anónima, la sociedad por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad empresa individual. Esos 4 son las sociedades que más se ocupan en Chile, porque las otras 2, aunque las nombré en el PPT para que lo sepan, realmente no se utilizan por un tema de que el socio coloca su patrimonio, arriesga el patrimonio personal. Entonces, obviamente, cuando yo hago una empresa, quiero arriesgar el capital que puse y no mi patrimonio completo. Entonces, por eso la quinta y sexta sociedad que se nombra en el PPT, que es la sociedad colectiva comercial y la sociedad en comandita, la verdad que en Chile no se utiliza. Existen, pero casi no se utilizan, ¿ya? Las más importantes son las 4 primeras, que es la sociedad anónima, sociedad por acciones, sociedad de responsabilidad limitada y la empresa individual. Ahora tenemos que ver cuando nosotros decidimos
qué tipo de sociedad vamos a crear, tiene que ver, como lo que hablábamos ayer, con la misión y visión también de una empresa. Porque cuando yo soy socio, ¿ah? Cuando yo creo, no socio, cuando yo creo una empresa, quiero ver qué quiero hacer. Quiero ser el socio, el dueño único, quiero tener un par de socios, quiero tener muchos socios tal vez en el futuro, ¿ah? Y tiene que ver con el capital que voy a colocar. Entonces, disculpen, ¿escuchan bien, muchachos, verdad? Sí, profesora, se escucha bien. ¿Sí? Ah, ya, regio. Recuerden que no es un monólogo, porque los voy a hacer participar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, lo que estamos hablando, decimos qué tipo de empresa, qué tipo de sociedad creo crear. Entonces, en Chile se han creado estos 4 sistemas que nos permiten crear una sociedad en relación a los, principalmente yo considero que en relación al objetivo. Antiguamente, yo creo que algunos recordará por ahí que cuando iba a un negocio, el negocio te entregaban una boleta y decía que la Juanita Pérez era la dueña del negocio, pero era la Juanita Pérez Rojas, completo su nombre y apellido, y se usaba el mismo root de la persona. Era la persona natural que tenía el negocio. Pero ¿qué ocurría con ese entonces? Que si la señora Juanita quebraba su negocio, hablemos de un bazar, de un negocio pequeño, quebraba, también quebraba ella como persona. Su patrimonio también se veía afectado, su patrimonio personal. Entonces, ¿qué es lo que hizo la legislación? Se creó un sistema en que la persona que quiera hacer su propia empresa, pero que se separen los patrimonios. Y de ahí nace lo que nosotros llamamos hoy en día, y que se usa mucho, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Yo creo que todos ustedes han escuchado hablar de ella, donde es un solo dueño, porque no se puede cambiar eso, es un solo dueño, pero que no afecta el patrimonio personal de la empresa. Es decir, yo, Juanita, digo, voy a hacer este bazar, voy a crear, además es una sociedad, aunque sea de una sola persona, voy a crear este ente social, por lo tanto le voy a sacar personalidad jurídica. Es una persona jurídica, que es externa, es diferente la Juanita Torres, por ejemplo, a la Juanita Torres EIRL. Son 2 personas distintas, una es la persona natural y la otra es la persona jurídica. Y en el caso de la persona jurídica, es ella la que está invirtiendo el capital y es ella la que está poniendo riesgo ese capital. Y el capital que se declara cuando yo hago la iniciación de actividades. ¿Tienen alguna duda? ¿Les queda claro la diferencia que hay entre la persona natural y la persona jurídica y por qué se hizo este sistema? ¿Tienen alguna consulta? Sí, sí tengo una consulta. En Dime, este Pablo. caso específico, Dime. independiente o no, hay un vínculo con una persona natural. ¿Sí? Si mi empresa quebra ¿Sí? y con deuda, igual yo como persona natural tengo una responsabilidad sobre la deuda, ¿cierto? No. No, porque es la persona jurídica. Ya, todo bien, pero se supone que necesito de crédito personal y voy al banco y hago esta solicitud de crédito. Igual hay un registro que va Eso sí. con Sí, la deuda. claro, es que eso cuando lo vamos a ver más tarde, vamos a ver lo que es el DICOM y los informes comerciales, ¿ya? Pero en términos prácticos, en términos teóricos, mejor dicho, o sea, si yo soy persona natural y persona jurídica, son dos entes distintos. Ahora, lo que ocurre es que, claro, comercialmente, si yo tengo un mal comportamiento comercial, eso se ve reflejado más tarde cuando pasemos los informes comerciales y va a salir ahí. Y eso O sea, obviamente sí te afecta. Ahora, o por eso sea, también, disculpe Pablo, déjame terminar la idea. ya, Por eso también es que existe hoy en día el tema de la quiebra, ¿ya? Porque cuando yo como persona realmente
quiebro, porque no quiebra la persona jurídica y también la persona natural, hoy en día justamente se dio, que no existía antes, esto es un par de años atrás nomás, el tema de la quiebra. ¿Para qué? Porque si tú sí puedes limpiar, digamos, tus papeles. Porque, a ver, nadie quiere quebrar. Si yo no hago una empresa con la intención de que me vaya mal, pero a veces las condiciones económicas, sociales o las decisiones que tomo no fueron las mejores y obviamente ese proyecto termina y no termina bien. Entonces, sí existe hoy en día la fórmula para que la persona que en el proyecto no le fue bien pueda terminarlo de forma, digamos, correcta. ¿Ya? Diciendo, oye, quebré, este es mi patrimonio, esto es lo que puedo arreglar, esto es lo que puedo pagar, esto es lo que no puedo pagar, y se hace una quiebra legal. Algo que antiguamente solamente existía para las empresas, pero también hoy día existe la quiebra personal. No sé si te queda clara la duda. Sí, quedó claro. Entonces, la única, sí, digamos, entre comillas, ventaja sería que caso tengo una deuda de forma jurídica, el banco nos puede sacar patrimonio mío de persona natural, No ¿cierto? puede, no puede. Pero No. igual Hay tengo un registro de... Exacto, hay un registro. Ok. Ahora viene todo un tema legal, digamos, que en los bancos, bueno, lamentablemente los bancos le buscan como un buen chileno la quinta pata al gato, pero porque generalmente en los bancos cuando tú tienes poco patrimonio, pero este es un tema más de bancario, digamos, ¿qué es lo que hace? Generalmente te hace poner garantías y ahí es donde la persona tiene que tener cuidado en el tema de los créditos. Es lo que nosotros llamamos un poquito aquí en Chile, Pablo, las letras chicas, es decir, que tú vas a un crédito como persona y dices, ya, sabes que tus ingresos no dan, pero ponen garantía. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser súper responsable cuando va a hacer un negocio, y si lo estás haciendo como una empresa individual, decir, no, no voy a poner mi patrimonio personal como garantía. Porque para eso justamente se sacó este tipo de sociedad, para que las personas no pongan en riesgo todo lo que tienen por un proyecto. O sea, porque antiguamente, como les dije, si quebraba la Juanita por el bazar podría perder la casa. Hoy en día no. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante ver cuando se hace la sociedad o cuando yo hago negociaciones comerciales, principalmente con los bancos, qué es lo que yo hago y cuál es la letra chica que le llamo yo, ¿ya? O sea, el tema de las garantías, que es lo más importante, ¿ya? Entonces, pero el tema de la empresa individual va por ahí, de proteger el patrimonio. Y debemos recordar que la persona natural es una persona distinta a una persona jurídica. Que eso es sumamente importante tenerlo claro. ¿Alguna duda, chicos? Disculpen que tome agüita, pero es que la verdad que estoy un poquito resfriada. Ya. Cuando hablamos de una sociedad anónima, por ejemplo, ya es una sociedad que generalmente involucra mucho dinero, mucha inversión, porque es que trabaja en la bolsa de valores, tiene una normativa diferente. Entonces, la sociedad anónima es una tipo de sociedad de alto capital. No una empresa, digamos, un emprendedor común y corriente, no crea una sociedad anónima. Porque tiene que generalmente está en la bolsa de valores. Ya, por lo tanto, ahí, en una de las tareas que yo les di, tienen que investigar un poquito justamente sobre las ventajas y desventajas de las sociedades. Yo aquí les voy a explicar de qué se trata. Pero ahí están las ventajas y desventajas que tienen que estudiar, y si tienen dudas lo vamos a conversar. Ahora, la sociedad por acciones, que yo creo que es la que ustedes más escuchan generalmente, es una sociedad que es fácil de constituir, ¿ya? Y que tiene, ¿cuál es la idea? ¿Por qué se hizo la sociedad, la SPA? Porque antiguamente teníamos la sociedad de responsabilidad limitada, que tal como lo dice es limitada y puede tener máximo 50 socios, ¿ya? Y en cambio la SPA se hizo un sistema en que yo soy socio, puede haber un dueño,
pero que es dueño del 100% de las acciones, pero tiene la facultad que tú puedes vender las acciones, por lo tanto tú después puedes tener más socios. Yo parto en forma como dueño individual, pero con el tiempo puedo incluir más socios, más personas. No así lo que hablábamos delante de la individual, la IRL, porque esa es solamente una persona y siempre va a ser una persona. No tienen la opción de cambiar. En cambio, la sociedad por acciones, yo puedo ser dueña del 100% de las acciones y yo mañana viene un socio y dice, oye, me gusta tu negocio, ¿te parece que yo compre acciones? Se pueden vender acciones. Entonces pasas de un socio a dos y puedes pasar a 3, a 4, a muchos socios. En cambio, la IRL, eso no se puede hacer. Entonces se hizo para que la gente pueda hacer un proyecto que con el tiempo puede ser bueno y pueda conseguir accionistas. En la sociedad de responsabilidad limitada, tal como lo dice su nombre, es limitada. Y siempre tiene que partir con 2 personas. Siempre tienen que ser 2 socios para constituirla. Y un máximo de 50. Entonces, por eso es limitada, porque te limita las personas que ingresan y te limita la cantidad que pueden ingresar. ¿Entienden las diferencias, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Les queda Sí, claro? sí, y gustaría decir una pregunta. Sí, Pablo, todas las que quieran, si yo feliz que me pregunten. Y ese caso de tipo de sociedad, quizá puede estar saliendo un poco del contenido, pero ¿hay diferencias de contribución para el gobierno? No, No, son siempre lo no. mismo. Siempre, espérame, déjame ver una cosa, por favor, que se me... de acá. Allá. No, a ver, las sociedades es la forma como tú constituyes la empresa. ¿Qué tipo de empresa voy a hacer? Como decíamos aquí, puede ser una sociedad anónima, una por acciones, limitada, una independiente, una IRL, una encomandita, los 6 tipos de sociedades. Pero lo que yo pago como impuesto tiene que ver con el impuesto, tiene que ver con la actividad que voy a hacer. Sea afecto a primera categoría, sea afecto a segunda categoría, pero no tiene que ver con el tipo de sociedad. O sea, una sociedad por acciones, por ejemplo, de asesorías contables, está exenta de impuestos, está exenta de IVA, por ejemplo. Pero tienes una SPA que vende chocolates y ellos pagan impuestos IVA. ¿Me entiendes? Entonces, el tipo de sociedad no implica el impuesto. El impuesto tiene que ver con la actividad que nosotros hacemos. Si estamos afectos a primera, segunda categoría. Y el impuesto IVA, si estás exento de IVA o no exento de IVA. Entonces, no es el tipo de sociedad, es la actividad. ¿Te queda claro, Paulo? Sí, gracias. Ya. Entonces, cuando decidimos, como hablamos delante, decidimos, ya, voy a hacer una sociedad por acciones, por ejemplo. Son todas sociedades, las 6. Por lo tanto, tengo que hacer siempre el trámite de constitución de la sociedad. Tengo que hacer, miren, aquí yo les puse en el PowerPoint, para que lo vayamos leyendo. Los 6 puntos que toda sociedad tiene que hacer, ya sea una sociedad, una SPA, o ya sea una encomandita, o responsabilidad limitada, o una individual. Son 6 pasos que nosotros tenemos que hacer para constituir una sociedad en Chile. ¿Y qué tiene que ver? Punto, constitución de la sociedad, inscripción en el registro de comercio, publicación en el diario oficial, iniciación de actividad y obtención del RUT, porque recordemos que al hacer una sociedad, hacemos una persona jurídica, ya que es distinta de los socios. Tenemos claro eso, ¿cierto? Que toda sociedad es distinta de los dueños, ¿ya? Los dueños son personas naturales, o también pueden ser otras personas jurídicas, cuando una empresa es dueña de otra empresa. Es una persona jurídica dueña de otra empresa jurídica, ¿correcto? Pero hay que recordar
que hay que sacar un RUT para la nueva sociedad, porque es una nueva persona jurídica. Tenemos documentos tributarios y la solicitud de permisos. Ahora, en Chile, estos eran los 6 trámites son los 6 trámites que hay que hacer. Pero hace un par de años atrás se sacó la ley de, y yo creo que ustedes lo han escuchado, de la sociedad en un día, tu empresa en un día. ¿Qué fue para qué? Para que nosotros, el emprendedor, digamos, o la empresa pequeña, digamos, tenga la facilidad de no tener que contratar un abogado, que no es barato, ¿ya? Y todos los trámites que significaban hacer, el crear la sociedad, la complejidad que significaba, porque tenías que buscar un abogado, hacer la inscripción en el registro de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Sacó lo que se llama la empresa en un día. En el aula virtual, ustedes pueden ver el tutorial de cómo se hace en el servicio de impuestos internos. Donde lo que se hace en el fondo, a través de un sistema online, yo hago una sociedad y hago la constitución, se aparece en la notaría, se saca el RUT, hasta ahí, porque la parte de los permisos son municipales. Entonces, toda la parte que tiene que ver con la constitución, el inicio de actividades, se hace a través de una página online. Ahora, eso tiene ventajas y desventajas, ¿ya? Pero para lo que son, esto es un tema netamente personal, opinión personal. En mi juicio es muy buena para el tema cuando hacemos una empresa, una IRL, una empresa individual. Pero no la recomiendo cuando se hacen otro tipo de empresa, porque después hacer a veces modificaciones a la escritura es un poquito complejo. Se puede hacer, pero es más complejo, solamente por eso. Entonces, es sumamente importante, y como la idea que ustedes el día de mañana ya puedan asesorar, o sea, si le hacen una pregunta de cómo constituir una sociedad, yo considero que dentro de la constitución de la sociedad es muy importante que nosotros permitamos a esa sociedad hacer muchas cosas, ya dentro de cierto, obviamente, un parámetro, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo hago, no sé, ¿qué ejemplo les puedo dar? Vendo, no sé, hago una comercializadora de zapatos, sigamos igual que ayer con los zapatos, pero vendo zapatos nacionales, ¿ya? Fabricados en Chile, vendo zapatos nacionales. Y me salió la oportunidad de exportar o de importar zapatos. Es súper importante que cuando yo hago la escritura pública, que es como, la escritura pública es la escritura pública es la base de la sociedad. Ahí yo coloco qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces, cuando nosotros hacemos una escritura de constitución de sociedad, es sumamente tener súper claros los objetivos y pensar bien, porque si yo mañana me quiero ampliar, digo, ¿sabes qué? Voy a ser exportador de zapatos o importador de zapatos. Si no está especificado en la escritura pública, no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que contratar un abogado y significa que tengo que modificar la escritura. Porque la escritura no dice que yo pueda hacer ese negocio. Entonces, es muy importante cuando nosotros hacemos la escritura de la constitución de una sociedad, dejar muy establecido qué es lo que queremos hacer y qué otras posibilidades de negocios podemos hacer. ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna duda? Sí, está claro. ¿Está claro? Ya. Ahora, ¿quién sabe lo que es un representante legal? ¿Quién puede hacer algún comentario sobre eso? ¿Uno de los socios? No. No necesariamente. ¿Alguien sabe quién es ¿Una persona que representa legalmente a la empresa o a la sociedad? Exactamente. Es la persona
que representa a la empresa. Cuando nosotros hacemos la escritura pública, ¿ya? Entonces, es tan importante la escritura pública. Nosotros determinamos quién va a manejar la empresa. Acuérdense que es una persona jurídica, es una persona diferente a los socios. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 socios, ¿ya? Y tenemos que decidir quién lo va a representar. Se puede dar que tomen la decisión que lo representan los 3 en forma conjunta. ¿Qué significa eso? Que cada vez que se haga un trámite en cualquier entidad pública o privada, como son los bancos, tienen que firmar los 3, tienen que estar los 3 presentes. Entonces, es un poco complicado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Tenemos, bueno, en realidad depende de los socios, pero tenemos esta figura del representante legal. ¿Y quién es el representante legal? Como lo dice su nombre, el que representa legalmente a la empresa. Es decir, los socios le han dado el poder de la administración y él es el que decide. Y va a decidir lo que esté especificado en la escritura pública. ¿Correcto? O sea, no es que yo pueda, a ver, a mí son los socios los que me dicen lo que puedo hacer y no puedo hacer. Si los socios, por ejemplo, lo autorizan a sacar un crédito bancario y está especificado en la escritura que él puede contratar créditos, él lo puede hacer. Si no está especificado en la escritura, él no puede sacar un crédito a nombre de la empresa. Ahora, es sumamente decidor, ¿ya? A quién nosotros le damos la representación legal, porque nos está representando. Y es la persona, si él firma algo a nombre mío y es mi representante legal, es como si lo estuviera firmando yo. Por lo tanto, uno tiene que tener muy claro a quién le da la representación legal. ¿Les queda clara el personaje? Que puede ser uno mismo, en una empresa, una IRL, por ejemplo, se establece que el representante legal es el mismo, porque puede ser otra persona. ¿Ya? También pues en una sociedad puede ser uno de los socios, pueden ser todos los socios. Cuando hay 10 socios es complicado, pero también se puede. Pero lo importante es que tienen que tener claro que el representante legal de una empresa es el que firma por uno cuando uno es socio. Por eso es tan importante. ¿Les queda? Ahí va otra pregunta, sí. Dime, Pablo. Y un panorama. O sea, tengo claro que lo responsable por la empresa tiene que hacer todo lo que dice la escritura, ¿ok? Sí. Y si en un caso, no sé si puede o no puede, pero hace una cosa que no está en la escritura, ¿a quién es responsable? ¿La empresa o él? Él. Forma negativa. Él es responsable y la empresa tendría que hacer, por ejemplo, le puede hacer un juicio penal. Porque él está haciendo algo a lo que no está autorizado. Él no puede, es como te decía, él no puede tomar un crédito, por ejemplo, a nombre de la empresa, si no está especificado que él lo puede hacer. Él no puede firmar un documento el cual no está autorizado. Entonces, sumamente, bueno, mira, por ejemplo, aquí generalmente lo más complejo son las negociaciones, ¿verdad? Con los bancos, y yo les puedo asegurar que cuando ustedes solicitan un crédito bancario, lo primero que te pide el banco en una sociedad es la escritura, y la revisan al 100%, justamente para saber si la persona que está pidiendo el crédito es la persona que está autorizada a hacerlo. Cuando no, bueno, ya ahí hay cosas que se hacen, por ejemplo, se puede ir a la notaría, modificar la escritura, firmar poderes, hay 1000 cosas, pero en términos reales, el representante legal hace lo que dice, lo que está autorizado a hacer. Él es el que representa a la empresa. Entonces, por ejemplo, si hay una deuda tributaria, ¿ya? Mientras uno sea representante legal de una empresa, es uno el responsable. Y el Estado te va a perseguir a ti.
Porque a ver, y ahí puede haber una discusión entre la empresa que demanda al representante legal, ¿ya? Pero el representante legal es el que tiene que dar la cara. ¿Me Y entiendes? en una empresa que tiene dos representantes legales, la acción puede ser hecha si no hay la firma de los dos. Exactamente. Tienen que ir en conjunto. Porque lo dice la escritura, que ambos representan. Ahora, hay empresas que también se puede dar, Paulo. A ver, en términos reales, a ti la ley, digamos, la legalidad te permite hacer lo que tú quieras porque es tu empresa. ¿Ya? Es tu empresa privada, porque estamos hablando de empresas privadas, obviamente, no empresas públicas. ¿Ya? Entonces, te dice usted haga lo que quiera. ¿Ya? Entonces, si yo en la escritura pública, por ejemplo, coloco que hay dos socios, Juanito y Pedrito, entonces, y colocan que los dos son representantes legales en forma separada, digamos, y cada uno puede tomar las decisiones, no lo he visto nunca, o sea, te lo digo, no lo he visto nunca, pero también se puede dar. Si los dos tienen mucha confianza el uno en el otro, o sea, que tú puedes firmar por mí, yo firmo por ti, la verdad que en términos comerciales no se da, ¿ya? Porque justamente la idea es proteger las decisiones, ¿m? De que los socios sepan hasta dónde puede llegar la persona que los está representando, hasta dónde yo quiero que llegue. ¿M? Yo le voy a poner en mi caso, yo soy representante de una empresa extranjera, ¿ya? Y yo tengo amplios poderes. Amplios poderes. ¿Por qué? Porque la empresa es extranjera. Entonces, para yo poder hacer 1000 cosas acá en Chile, con las que hago, necesitaba que ellos me dieran un poder muy amplio. Pero también, para mí, por ejemplo, es una responsabilidad muy grande, porque cualquier problema que haya, yo soy la representante en Chile de esa empresa. Entonces, un problema con el Estado va a buscar a la señora Doris Torres, porque usted es la que firmó los papeles. ¿Me entiendes? ¿Y les queda claro, chiquillos, la situación del quién es el representante legal y por qué es tan importante determinar muy bien las funciones que debe tener? De mi parte, sí. ¿Mm? Porque recuerden que aquí arreglamos el patrimonio. Ya cuando yo soy socio de una empresa y coloqué 1.000.000 de pesos o 100 pesos, es eso lo que yo estoy arriesgando. Porque además, la idea mía de que ese patrimonio, todos hacemos una empresa con el fin de que esto crezca. Que ese patrimonio que era de 100 que yo puse, en el tiempo se convierte en 500 y ojalá en 1.000. Por lo tanto, si yo le voy a entregar a alguien la responsabilidad de mover eso, tengo que tener mis resguardos, tengo que ser responsable en relación a la persona que estoy colocando como representante legal. A veces la gente no, y ocurre, y lamentablemente en el tema de asesorías que a mí me ha tocado hacer, he visto casos en que los representantes legales simplemente, y es triste decirlo, han dejado en bancarrota a un par de socios, porque tomó crédito, porque estaba autorizado él para hacer 1000 cosas. Entonces, lamentablemente, esos socios no tomaron los resguardos que debieron haber tomado al momento de entregar la representación legal. Y, por ejemplo, yo hice una auditoría, por eso lo digo, que tuvimos que llegar inclusive a lo que fue la Fiscalía Económica, donde obviamente estos socios tuvieron que demandar al representante legal por las cosas que él había hecho. Entonces, por eso les digo, hay que tener mucho cuando hacemos la escritura pública, porque todo va ahí. La escritura pública es la base de cómo voy a funcionar, ¿ya? Así que es sumamente importante. Sigamos. Bueno, como les decía, después de hacer la escritura pública, hay ciertas normativas que tenemos que seguir, como la inscripción en el registro de comercio, que hay un plazo de 60 días desde que tú haces la escritura, ya son como cosas reglamentarias. Luego tenemos la publicación en el diario oficial, que son la burocracia que hay que cumplir, ¿ya? Y luego después tenemos
los documentos tributarios, que es lo que hablábamos delante. Cuando yo ya hago la escritura, tengo está publicada en el registro de comercio, luego saco el diario oficial y ya me voy al servicio de impuesto interno, que hoy se hace en línea, como lo comenté antes, a través de la empresa en un día. Pero pensemos en la forma que yo hacía la escritura, iba al diario oficial, hacía toda la burocracia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí llego al servicio de impuesto interno y saco mi inicio de actividades. Y ahí tenemos que empezar a determinar qué tipo de empresa somos. Si somos una empresa que va a sacar boletas de honorario, si vamos a hacer los libros que vamos a llevar, el tipo de contabilidad. Yo sé que esto lo van a ver en tributaria, pero si vamos a llevar contabilidad simplificada, si vamos a llevar contabilidad completa, para ver, como preguntaba antes Paolo, qué tipo de impuestos se paga. Ya ahí cuando llegamos al inicio de actividad y determinamos la actividad, etcétera, se empiezan a ver este tipo, las cosas más pequeñas, como qué impuesto, voy a dar factura, voy a dar boleta, qué tipo de negocio es el que estoy armando. ¿Ya? Y eso ya lo vemos en el servicio de impuestos internos. Aquí está lo que les explicaba antes, ahí en el PPT, tu empresa en un día, que es lo que les comentaba, que es para hacerlo, perdón, espérenme, me faltó una hojita, espérenme. A ver, documentos tributarios y los permisos. A ver, nosotros cuando creamos una empresa en Chile, tenemos varios organismos. Ya pasamos, dijimos, la escritura pública, toda la parte legal, nos fuimos al servicio de impuestos internos, estamos ok con el servicio de impuestos internos. Y vienen los permisos, que son los permisos en la parte que nosotros tenemos que ver con las municipalidades. Y aquí hay que tener en claro que todas las municipalidades funcionan de forma diferente, ¿ya? Hay algunas, obviamente hay ciertos parámetros, pero en general funcionan de forma diferente y tienen valores diferentes. Tú puedes poner una empresa en Puente Alto, por ejemplo, y la patente te vale 30.000 pesos, y puedes poner la misma empresa en Vitacura y la patente te va a costar 120, ¿ya? Eso es algo que determinan más o menos las empresas, el costo que significa una empresa en Vitacura, una empresa en Puente Alto, ¿ya? Sí hay un tema de patente que se saca a través del capital propio, pero igual los valores están un poco determinados, digamos, durante las comunas, y cómo se presenta. Es sumamente importante tener claro que es distinto crear una empresa, por ejemplo, un restaurante, a crear una tienda de zapatos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los permisos, de la forma como yo voy a funcionar, va a depender del negocio que estoy colocando. Por ejemplo, una tienda de zapatos, que te va a exigir la patente, que sea un lugar que sirva, digamos, para vender zapatos, que obviamente si hay un vendedor, siempre te van a exigir, por ejemplo, que haya un baño, ¿ya? Ciertas normativas. Pero si hablamos de un restaurante, ya tenemos que pasar a hablar, por ejemplo, con la Seremi de Salud, que tiene que autorizar, que tantos metros cuadrados. Hay una normativa distinta. También, por ejemplo, si hablamos de que lo conversábamos ayer, si vamos a abrir una empresa ganadera, se mete el SAC, porque hay animales, cómo son los animales, las vacunas, los veterinarios. Es decir, por eso es sumamente importante que nosotros cuando creamos una empresa y dado todo lo que hemos conversado, tenemos que saber para dónde vamos a implementar la empresa, qué significa. Por eso hablábamos ayer y al final ustedes pueden ver que todo se relaciona. Si estoy en el mercado primario, secundario, terciario, o sea, voy a poner una agrícola, ya sé que tengo que hablar con el SAC, que tengo que ver el tema de, por ejemplo, si voy a vender vacas, o sea, tengo que ver cuánto tiempo, qué vacuna, qué existe, no sé, nunca lo he hecho, pero hay un montón de normativa especial para vender animales, ¿ya? Que no es lo mismo como pusimos el ejemplo de vender zapatos,
usar, vender zapatos, una tienda que te va a exigir ciertos metros cuadrados y con máximo, no sé, un baño para el vendedor. ¿Mm? Entonces, es sumamente importante que ustedes entiendan eso, que cada tipo de empresa hay una parte que es igual para todas, que es la constitución de las sociedades, pasan todas por lo mismo, pero en la parte de los permisos, de las autorizaciones, es dependiendo el tipo de negocio que nosotros vamos a instalar. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo. Con Dime, el Pablo. tema de los permisos, Dime. igual usted dijo que es de acuerdo con cada actividad y el ramo de empresa, pero generalmente solamente una vez que efectúa el pago de este permiso o es anual o trimestral. No, los permisos municipales, las patentes comerciales, que se denominan así, son semestrales. Se pagan en enero y en julio de cada año. Es la municipalidad que te corresponde. Ok. Eso es. Y hay que tener, por ejemplo, un error, y esto se los digo porque la experiencia me lo ha enseñado, un error que cometen muchas veces las empresas, a veces cuando se cambian de dirección, ¿ya? Se cambian de dirección, no sé, como hablábamos delante, de Puente Alto a Vitacura, y sacan la patente en Vitacura y se olvidan de cancelar la patente en Puente Alto. Entonces a veces dicen, no tengo deuda tributaria, porque tú te metes a la tesorería y la empresa no tiene deuda con el Estado, ni un problema, se cambia y ha pasado que la gente se olvida de entregar una patente y la patente sigue corriendo. También pasa que hay personas que hacen un término de giro, ¿ya? Cuando tú haces un término de giro le estás diciendo al Estado que terminaste con tu negocio y muchas veces pasa que la gente hace el término de giro pero no cancela la patente comercial. Y son dos cosas distintas. Entonces tú tienes que ir a hacer el trámite a la municipalidad, al departamento de finanzas de la municipalidad y cancelar esa patente comercial. Es decir, avisar de que tú vas a estar hasta ese semestre. Porque si no avisas, lo que hace el departamento de finanzas de la municipalidad es decir, ¡pum!, vuelve y te emite otra vez la patente comercial y te la cobra. Y esa es una deuda fiscal. Y lo peor que hay con el tema de las municipalidades es que por ley, no te pueden rebajar ni las multas ni los intereses. Porque ustedes saben, no sé si lo han visto todavía, pero cuando yo, por ejemplo, pago un impuesto atrasado, ¿ya? Hay una normativa que hoy en día por internet tú pagas el impuesto atrasado y te condonan las multas y los intereses, te condonan hasta el 70%. En las patentes comerciales no hay condonación. Usted no pagó, usted paga la multa y paga los intereses. No hay condonación. Y es porque está determinado a través de la ley de municipalidades, que es una ley distinta a la ley de los impuestos de IVA o de renta. Ya, para que a ustedes les quede aquí. O sea, es sumamente importante a veces, son pequeños detalles que fueron, al menos conocerlos, de que el problema con las patentes comerciales, que a veces cometemos el error, que las empresas cometen el error y nosotros que a veces asesoramos, de que la patente comercial como que la dejamos de lado, ¿ya? Inclusive, para información, un poco de historia para ustedes, antiguamente había mucha empresa, pequeña empresa, yo le llamo empresa, recordemos que es cualquier tipo de negocio, podemos estar hablando de la verdulería de la esquina, o estamos hablando de Sabori, o sea, cualquier empresa, que a veces hacía su iniciación de actividades, todo como corresponde, abría su local, venía el servicio de impuestos internos, lo revisaba, lo autorizaba, estamos ok. Pero no sacaba la patente comercial. No había patente comercial. Y hubieron negocios pequeños, estos de barrio, que por mucho tiempo funcionaron sin patente comercial. Y hasta que por fin se ingeniaron y se puso en línea el servicio de impuestos internos con las municipalidades. Entonces ahora,
El servicio de impuestos internos, cuando yo hago iniciación de actividades y doy obviamente tengo que dar una dirección, inmediatamente el servicio de impuestos internos le informa a la municipalidad correspondiente que se está abriendo una empresa en su localidad, para que esté pendiente del tema del cobro de la patente. Así que hoy en día no se puede pasar gato por liebre. Tenemos que pagar la patente. Dime, Paulo. Disculpe, ¿el sistema en sí es inteligente o suficiente para informar que ha realizado una nueva patente, una solicitud, pero no es suficiente para bloquear las que existen? ¿Por qué? Porque hay que preguntarle lo que le hicieron. Lamentablemente. O sea, una forma de sacar plata nomás, ¿cierto? Exactamente. Bueno. Ahora, hay municipalidades, bueno, esto ha ido, y yo lo digo por la experiencia que tengo en asesoramiento, ya, y que me he encontrado con esas situaciones. Uno dice, como bien lo dice Paolo, ¿cómo es posible? Lamentablemente se da. Si hoy en día se ha ido generalizando, digamos que cuando tú cambias de patente, la otra municipalidad hoy en día te pide que traigas, digamos, que no tienes no tengas deuda, ya no tengas deuda tributaria o deuda fiscal. Y eso ha permitido que realmente empiece ya esto a normalizarse. Pero lamentablemente sí se ha dado, y lo digo por experiencia, de que tú te encuentras con que hoy se sacó una patente ya y estamos debiendo la patente de acá. Y sobre todo el tema de que cuando se hace el término de giro, se saca un documento de que no hay deuda fiscal en la municipalidad, porque tú vas a la municipalidad y tú pides que te den un documento de que no hay deuda fiscal. Así yo estoy al día con mis patentes. Entonces, a veces la gente piensa que con eso estoy diciendo que se terminó la patente. Y no, tú tienes que informar que tú cierras el negocio. Por eso digo, a veces son pequeños detalles que la gente que se cae como, que se da por hecho, pero la verdad que no es un hecho. Entonces, es sumamente tener cuidado con esos pequeños, porque lamentablemente nosotros en Chile somos bastante burocráticos. Y para todo es un papel, y para todo es un permiso, y para todo tiene que estar el papelito timbrado. Entonces, es sumamente importante que nosotros, que estamos en el área de administración, y quizá el día de mañana van a ser contadores, administradores, quizás esto es un poquito es como el saber del día a día, ya de cuando trabajamos. Entonces, como que, oye, ¿te preocupaste de la patente? ¿Sacaste la patente? ¿Mm? Porque pasa que la gente a veces no le toma la importancia que tiene y después te encuentras simplemente que tienes multas y que tienes que pagarlas. Entonces, es importante tener ese datito, digamos, en la cabeza de lo importante que son las patentes comerciales y cómo se manejan, ¿ya? Porque por experiencia se los digo, he visto mucha gente que ha tenido que pagar solamente por un descuido, ¿ya? Así que a tener ojo con eso. Y además que es importante hoy en día, como les decía, no es lo mismo abrir un restaurante que abrir una zapatería. Los permisos son diferentes y hay entidades diferentes que se involucran. Por ejemplo, lo que hablaba recién, el CEREMI, el SAC. Entonces, va a depender del negocio que estamos colocando. ¿Les queda claro, chicos? Sí, y te lo juro que es la última pregunta. No, Pablo, todas las preguntas que quieran, porque tus compañeros están todos calladitos. Si no, voy a empezar a preguntar yo. Ok. En los casos de una empresa, ¿puede tener dos patentes o no? Mira, se puede dar, y se da a veces, por ejemplo, cuando yo tengo un negocio en una parte, por ejemplo, la casa matriz en un lugar, Exacto. y tengo, por ejemplo, sucursales, ¿ya? O tengo la casa matriz, o tengo la oficina comercial, por ejemplo, en Vitacura, pero mis bodegas están en Pudahuel, en un centro empresarial.
Entonces sí puedo tener más de una patente, porque tengo la patente en Vitacura que tiene que ver porque es la oficina comercial y tengo que sacar, y bueno, y ahí hay una proporcionalidad y un trámite que se hace, digamos, en que yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo estoy aquí en Vitacura, pero tengo las bodegas en Pudahuel, entonces te dan un documento y tú vas a la otra municipalidad y a veces te sacan una proporcionalidad y pagas una parte de patente por lo que estás ocupando en Pudahuel. Y bueno, y el tema de las sucursales también. Por eso ustedes a veces y yo creo que han escuchado alguna vez cuando decimos que, por ejemplo, Walmart o el Jumbo, tremendo supermercado. Claro, el Jumbo saca un supermercado y paga una patente importante quizás donde tiene la casa matriz, pero tú dices, oye, pero las sucursales pagan unas patentes pequeñísimas y son tremendas porque se hacen ese tipo de cosas, digamos, de las proporcionalidades, de dónde tengo el supermercado, de dónde tengo la bodega, ¿ya? Entonces, sí podemos tener más de una patente comercial. Y otra cosa que es súper importante y a veces suena hasta súper tonto, Pablo, te lo comento, que tiene que ver que la patente, y esto es como una anécdota, chiquillo, la patente tiene que estar a la vista. ¿Sabían eso? Sí, sí, lo sabía. Yo lo sabía. Ya, Yo no sabía, no ¿cómo sabía. así a la vista? A la vista. La patente es un papelito, ¿sí? Ya que dice el nombre de la empresa, el rol de la propiedad, un montón de detalles, y el monto que tú pagaste. Y eso tiene que estar a la vista. Cuando un inspector municipal entra, eso tiene que estar a la vista. Generalmente, fíjate por ahí en los negocios, tú lo vas a ver enmarcado, como un cuadrito en la pared. Porque si no está a la vista, y aunque tú la tengas, te pueden pasar un parte por no tener la patente a la vista. Y eso es ley, es la normativa municipal. Profesora, ¿Sí? Dime, María. sí, mire, por ejemplo, mi último trabajo, trabajé en una pizzería ¿Ya? y nosotros vendíamos alcohol. Y pasó un día un carabinero y él me pidió la patente, bueno, nosotros la teníamos a la vista y todo, pero él me revisó. ¿El carabinero igual puede hacer eso o solamente los inspectores municipales? No, el carabinero también puede pedir, sobre todo si venden alcohol. Porque Ya. las patentes de Ah, alcohol son diferentes. Es decir, además, primero que nada, una patente de alcohol hoy en día es muy difícil de sacar, ¿ya? Porque hay una normativa bien específica sobre las patentes de alcohol, porque tienen que estar, por ejemplo, lejos de colegio, a ciertos X cantidad de metros de colegio, ¿ya? Hay una normativa especial. Y sí, recuerden que Carabinero es ministro de fe. ¿Sabe lo que significa eso? ¿María? Sí. como que ellos son como testigos, una cosa así, como que ellos dicen, no, yo Exactamente. lo vi. Exactamente. Entonces, Carabinero es un ministro de fe. Y Carabinero, donde no puede entrar Carabinero, sí, para que ustedes lo sepan, es a tu casa si no tiene una orden. Pero en un negocio comercial, que es algo público, él puede decir, ¿sabes qué? Ustedes están vendiendo alcohol, quiero que me muestren que ustedes tienen permiso para vender alcohol. No se da mucho, María, o sea, no se da mucho que Carabinero lo haga, pero sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo. Ya, gracias. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Les queda? Profesora, Dime. ¿las Sí. patentes tienen alguna como limitante al término de sacarlo o no? Como por ejemplo, en el caso, bueno, no mío, sino de un tío que quería abrir como una sucursal ¿Ya? de comida, ¿Ya? pero él originalmente solo quería hacer como un restaurante tipo familiar, ¿Ya? pero después, y como era donde tiene presencia de niños, o abundan muchas familias o temas familiares, él después quería sacar una licencia para vender alcohol y no lo dejaron. Claro, es que por eso lo que explicaba recién a María, en las municipalidades con el tema de la venta de alcohol hay una normativa muy estricta, muy, muy estricta. Y no todos los lugares te lo permiten, ¿ya? Sí depende de la municipalidad, depende de la municipalidad, como te decía, depende de dónde está el lugar físico, el,
el negocio que tú vas a colocar, qué tipo de negocio vas a colocar. Entonces, el tema de la venta de alcohol, ustedes inclusive hoy en día pueden ver que hay restaurantes que no venden alcohol, porque no pudieron sacar la patente de alcohol. Entonces te venden jugo, te venden bebidas naturales, te venden de todo, pero alcohol no pueden vender y son restaurantes. Porque el tema del alcohol en Chile tiene yo no me sé la normativa específica, soy honesta, pero sí es una normativa sumamente compleja. Y cada día es más difícil la venta de alcohol. Es decir, Profesora, de hecho, disculpa Sergio, si tú sabes hoy en día conseguir una patente, alguien que tenga patente de botillería, te las venden a un muy alto precio, porque ya casi ni siquiera inclusive hay comunas que tengo entendido que ya no están sacando más patentes de botillería. Es decir, están las que están y no hay más. Dime, Sergio. no, quería preguntarle, por ejemplo, si los permisos son para todos iguales o no sé, pues hay como tal vez algo por debajo de la mesa, algo así. Porque en el tiempo en el que pasó eso, mi tío, la idea de por la que quiso sacar eso era porque se le había venido abajo el otro negocio que tenía. Ya. Y cuando fuimos a un local que estaba en el mall de Alameda, se le ocurrió eso, y ahí sí vendían alcohol, y era más reciente como para un ambiente familiar. Y él en la misma comuna, quiso sacarla, pero más alejado de la gente, le dijeron que no. Bueno, ya ese es un tema quizás. A ver, tú sabes que en Chile hay un dicho serio que en todas partes se cuece nada, po. O sea, ¿qué te puedo hacer? Si la normativa de la municipalidad permitía o no permitía, como te decía antes, depende de la municipalidad, hay cierto régimen. Ahora, si una persona consiguió una patente para vender alcohol sin cumplir con la normativa, bueno, ahí obviamente tiene que haber habido otro tipo de cosas. O sea, es triste decirlo, pero es lo único que se me puede ocurrir. Sí. Y otra cosa, Dime. esto yo lo vi como una pregunta así cuando comencé a trabajar también en un local, y era si hay como subdivisiones como de los permisos, así como porque, por lo que yo entendía en un local de comida en que yo trabajaba, ellos podían vender alcohol, pero no como alcoholes fuertes, sino como por debajo de una medida que le habían dicho, o por lo menos aparecía en uno de los permisos que ellos tenían. No, te mentiría, Sergio, porque no había escuchado nunca eso. Es decir, es la primera vez que yo tengo referencia de que te permitan vender un alcohol de, no sé, hasta 30 grados y de 40 grados para arriba, no. O sea, de verdad es la primera vez que lo escucho. Pero si quieres te lo puedo averiguar, pero la verdad que no lo había escuchado nunca. O sea, no está dentro de mis registros, porque la patente de alcohol es para vender alcohol. O sea, no importa el grado de alcohol, es alcohol. Si está considerado como alcohol, digamos, como licor. ¿Mm? La verdad que te mentiría si te dijera que es así, porque no lo desconozco. Es la primera vez que escucho que tienen un permiso como especial. No lo conozco. ¿Y en qué comuna fue eso, Sergio? Eso fue en la comuna de Maipú. Maipú. Mira, si quieres, voy a... Que yo fui, claro, pues yo también tenía, de hecho esto fue el año pasado, que yo como ya estaba interesado en esto y fui como para ver cómo era el tema, porque también conocí a alguien ahí que me podía explicar mejor sobre la carrera. Y vi, claro, y ahí verifiqué todo esto y me pareció extraño eso, como que yo tenía entendido que si uno tenía un permiso de alcohol, era para todos los tipos de alcohol. Sí, y yo Pero él me también. dijo, no, y me dijo, no, es que con esto solo podemos vender esto y esto y esto. Y ahí quedé con la duda. Como te digo, yo la verdad, Sergio, que es la primera vez que lo escucho. No me había tocado nunca ese tipo de permiso, digamos, que sea como especial, no lo conocía. Pero mira, es bueno, como decíamos ayer, todos podemos aprender, así que yo me comprometo, mira, voy a llamar a la municipalidad al Departamento de Finanzas de Maipú,
Porque es el Departamento de Finanzas, son los que entregan las patentes comerciales, y voy a investigar, porque de verdad que me llamó harto la atención. Así que, Profesora, dime María. sí, tiene razón el compañero. Lo que pasa es que yo le estaba diciendo que nosotros vendíamos alcohol en la pizzería, ¿Ya? pero solamente teníamos el permiso para vender cerveza envasada. No podíamos preparar alcohol. Por ejemplo, de repente llegaba gente que me decía que quería pisco sour. Y ahí nosotros le explicábamos que solo vendíamos cerveza envasada. Y yo le pregunté a mi jefa por qué solo podíamos vender cerveza. Y dijo que la patente que ella pagaba era solamente para ese tipo de alcohol, que ellos no podían hacer ninguna otra preparación. Mira, Entonces, soy honesta, no lo sabía. O sea, no sabía que había una normativa diferente. Porque yo siempre que lo he visto, digamos, me aparece como patente de alcoholes, no de diferentes tipos de alcohol. Pero lo voy a, como le dije a Sergio, mira, lo voy a averiguar, ¿ya? Para que nos quede a todos, digamos, claro. ¿Les parece, chicos? sí, Sí. Así, y lo voy a averiguar con varias municipalidades, ¿eh? Voy a llamar a Maipú, voy a llamar a varias municipalidades, a ver, como que quiero colocar un negocio y que quiero ver, que quiero vender cerveza, que quiero vender pisco sour, es que es lo que nos dicen, y se los voy a comentar. ¿Les parece? Y así nos sacamos toda la duda, porque la verdad que yo es la primera vez que me encuentro que podemos vender un tipo de alcohol, pero no todos los alcoholes. O sea, la verdad que no lo sabía. No me había encontrado con esos casos en términos personales de trabajo. Así que lo vamos a averiguar. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿O algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces, seguimos. Lo importante de lo que hemos tratado ayer y hoy día, ¿ya? Es de cómo nosotros funcionamos, qué es lo que era la empresa, dónde estábamos y cuáles son las formas que nosotros podemos crear una empresa. Ya como les decía, cuando hablamos de una sociedad, cualquier tipo de sociedad pasa por los mismos trámites, ¿ya? Y exactamente los mismos. Tenemos que crear la empresa, hacer la constitución de la sociedad, tenemos que sacar la inserción de actividad en el servicio de impuesto interno, tenemos que sacar la patente comercial y otros permisos que puedan corresponder según el negocio que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Vimos el tema del representante legal, lo importante que es, quién es este personaje que a veces no se toma muy en cuenta, pero ya hablamos de que era importante. Vimos también el tema de la persona natural, que es una persona distinta a la persona jurídica, y que dentro de lo que es para crear las sociedades, nosotros tenemos que ver, en el fondo, tomar la decisión sobre cómo queremos afectar los patrimonios. Así que eso sería como todo lo que tendría que ver con el módulo 1 y el módulo 2 del curso de este curso. Ya la próxima clase ya vamos a partir con el módulo 3, ya que vamos a ver organigrama. Así que yo les pido, chicos, que hagan las tareas del módulo 1 y del módulo 2, que trabajemos en los comentarios, la palabra no es comentario, ¿no? Ay, se me fue. ¿En los foros? En los foros, Los foros. gracias, se me fue cuál era la palabra. En los foros, trabajemos en los foros, ¿ya? Y que todas las dudas que tengan, no quiero que trabajen mañana ni el viernes, aprovechen estos días para descansar, ya que se los dieron, pero que todas las dudas que tengan para la próxima clase, los primeros 10 minutos, si hay preguntas, las contestemos en esos 10 minutos para seguir adelante. ¿Les parece? Sí. Y profesora, Ahora, dentro de las tareas que yo les di, estaba el tema de las ventajas y desventajas de las sociedades. Y eso me gustaría que lo conversáramos un poquito la próxima semana, la próxima clase, ¿ya? Para que en el fondo, más que cada uno un poquito diera su opinión de qué es lo que les parece, qué encontraron que es más, qué les llama más la atención sobre una u otra, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, cuál es la idea que ustedes reconozcan, por qué yo le recomiendo a una persona hacer una SPA y no una de responsabilidad limitada? Por ejemplo, o porque yo digo, ¿sabes qué? Pucha, ¿sabes qué?
¿para qué vas a hacer una individual? Porque mira, yo encuentro que tu proyecto se ve re bueno y quizá el día de mañana te quieres agrandar, por lo tanto vaya a necesitar un socio que ponga lucas, que ponga capital. Y si tú haces una individual, no vas a poder hacerlo, no lo vas a poder aceptar y nadie te va a pasar dinero en el fondo si no es parte de la sociedad. Entonces, ¿por qué no mejor hacemos una SPA, que puede ser un solo dueño, recuerden, un solo socio, que es dueño de todas las acciones? ¿Ya? Entonces, es súper importante que uno vaya manejando lo que hablábamos. A ver, ¿cómo se los digo? Es lo que decíamos ayer. Es decir, al final todo se relaciona el tipo de empresa, cómo la voy a hacer, la misión, la visión, cómo la constituyo. Ahora, por ejemplo, si una persona que es muy adversa al riesgo dice, no, sé que yo quiero una responsabilidad limitada nomás porque soy responsable solamente hasta la plata que yo puse y yo no quiero mucha gente en esta sociedad, no quiero que... y la voy a hacer con el Juanito nomás y nadie más. ¿Me entienden? Entonces, esa es la idea de conocer el tipo de sociedad, tener claros los conceptos, por qué puedo hacer esto, por qué me conviene más hacer esto otro, ¿ya? Entonces, eso échenle una repasadita a usted, vean las definiciones, como les expliqué ayer, yo traté de colocar definiciones bien sencillas, bien claras, porque a veces muchas palabras más lo que nos enredan los tecnicismos, es mejor, creo que las cosas concretas, y a uno le quedan más claras, y también más fácil para que nosotros lo conversemos aquí en las clases, ¿ya? Así que yo creo que llegaríamos hasta aquí hoy día, ¿les parece? Porque no me quiero pasar al módulo 3, ya a hablar de lo demás, porque creo que es mejor terminar bien el primero y el segundo. Así que, o si tienen alguna duda, me quieren hacer alguna consulta, Paolo. Sí, yo tengo. Es que no quedó claro la tarea número 1, donde mencionar nombres de empresa chilena según su constitución jurídica y de titularidad del capital. ¿Esa titularidad del capital sería qué? ¿Quién es el dueño del capital? Ah, ok. Ya, ahora sí. ¿Quién es el dueño del capital? Si es una empresa pública, privada o una empresa en conjunto. Cuando tú ves, creo que lo puse en el PPT, dame un segundito. Muy buena tu acotación. Déjame ver. ENAC, módulo 1, empresas. Dame un segundito. Y quiero ver cómo se los puse a ustedes. No. A ver. No. Mira, cuando tú ves en este PPT, fíjate una cosa, dice, las empresas también pueden ser definidas según la titularidad del capital. Así nos encontramos con empresas privadas. Su capital está en manos de particulares. Nos encontramos con empresas públicas controladas por el Estado o empresas mixtas. El capital es compartido por particulares y por el Estado. Y empresas de autogestión, que el capital es propiedad de los trabajadores, que aquí en Chile la verdad que personalmente no conozco ninguna. Ya, ok. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, ahí está la definición, para que a eso se refiere. La titularidad del capital se refiere a quién es el dueño del capital de la empresa, quién lo coloca, un privado, un público o en conjunto. Ok. Gracias. ¿No? ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe, por mi parte. Por mi parte no tengo. Ah, qué bueno. Entonces dejemos, como les dije, dejemos esta clase hasta acá. Ya vimos el módulo 1 y el módulo 2, vimos empresa y constitución de sociedades. El próximo módulo ya vamos a pasar a otra materia, pero sí, como les digo, la próxima clase, los primeros 10 minutitos, 15 minutitos, hacemos de conversar sobre las ventajas y desventajas de sociedades, que es una de las tareas que ustedes tienen. ¿Les parece? Sí, profesora. Sí, ok. Profesora. Ya pues chicos, ha sido un placer. Gracias por participar de la clase y descansen, aprovechen
pequeñas vacaciones que tienen de 4 días. Gracias, profe, que esté bien. Igual Cuídese. Gracias, ustedes. profesora, que esté Nos bien. Gracias, vemos. profesora. Cuídese. Cuídese. Chao, chao. No Y no salga, Gracias, salgan, descanse. no salgan, recuerden. No, No salgan. no. Cuídense, chiquillos. Chao, chao. Chaito, gracias. Ay, ¿cómo? Chao, profe. Chao, mi niño. Ujú, ujú.